Imagina un mundo donde la supervivencia es una batalla constante contra la naturaleza. Un mundo donde el agua es más valiosa que el oro, donde el sol quema sin piedad la tierra, donde la vida solo es posible gracias al ingenio humano. En este escenario desolador, donde la mayoría de las civilizaciones habrían colapsado, los Moche construyeron un reino sin precedentes. No tenían grandes ejércitos de expansión, no dejaron escritos que explicaran su historia, y sin embargo, su huella en la arqueología es imborrable. Desde la costa hasta los valles del norte de Perú, levantaron templos monumentales, canalizaron ríos y diseñaron un sistema político y religioso basado en la guerra y el sacrificio. Sus dioses exigían sangre, y sus líderes estaban dispuestos a dársela. Cada batalla no era solo un enfrentamiento por tierras o recursos, sino una ceremonia, un espectáculo de poder, donde los vencidos eran despojados de su dignidad, conducidos a lo alto de los templos y ofrecidos a los dioses. Pero aquí está la paradoja: los Moche no eran un imperio en el sentido tradicional. No construyeron una capital central, no unificaron a todas sus ciudades bajo un solo gobernante, no tenían un sistema de escritura que les permitiera registrar sus hazañas. ¿Cómo es posible, entonces, que su influencia se haya extendido a lo largo de la costa peruana durante siglos? ¿Cómo una civilización sin un rey supremo logró imponer su cultura, su arte y sus creencias en tantos pueblos distintos? Las respuestas están en su legado. Sus templos de adobe, aún imponentes a pesar de los siglos de erosión, nos hablan de una sociedad que desafió al tiempo. Sus cerámicas, inquietantemente realistas, muestran rostros humanos, guerreros, prisioneros aterrorizados, dioses que exigen sangre. Escenas de rituales, sacrificios y guerras aparecen una y otra vez en su arte. No querían solo dejar imágenes de su mundo, querían que recordáramos su visión de la existencia, la lucha, la muerte y la comunión con sus deidades. Pero la historia de los Moche es también un misterio. Durante siglos prosperaron, construyendo templos cada vez más grandes, desarrollando un arte incomparable en Mesoamérica, expandiendo su dominio sobre la costa norte del Perú. Y luego, un día, todo terminó. Su mundo se derrumbó y nadie sabe con certeza por qué. No fue una invasión. No hay registros de una guerra final. No hay documentos que narren su caída. ¿Fue la furia de la naturaleza la que los destruyó? ¿O fue la traición desde dentro? Su propio sistema de creencias, basado en sacrificios y rituales, ¿se volvió en su contra? Lo que estás a punto de leer no es solo la historia de un pueblo antiguo. Es un viaje al corazón de una civilización que entendió el poder en su forma más cruda. Un pueblo que dominó el desierto y lo convirtió en su hogar, que desafió a los dioses con su arquitectura y su arte, pero que un día fue tragado por el olvido. Si crees que la historia de los grandes imperios ya se ha contado, prepárate para conocer la historia de los Moche. Porque este no es un relato de gloria y expansión. Es la historia de una civilización que vivió al filo de la muerte y que desapareció en el silencio. En las civilizaciones más conocidas del mundo antiguo, el poder estaba claramente definido. En el Imperio Romano, los emperadores gobernaban con la autoridad del Senado y el control de sus legiones. En Egipto, los faraones eran dioses vivientes, la encarnación del orden en la tierra. Pero en Moche, la jerarquía del poder no se ajustaba a los esquemas tradicionales. Su dominio no provenía de un único gobernante, sino de una intrincada red de sacerdotes, guerreros y élites que moldeaban la sociedad a través del ritual y la sangre. ¿Quién tenía el verdadero poder en Moche? Era el sacerdote que hablaba con los dioses, el guerrero que traía prisioneros para los sacrificios o el constructor de templos que mantenía la conexión con lo divino. Los Moche no eran un imperio unificado. No tenían una capital central ni un monarca absoluto. En su lugar, cada valle tenía su propio gobernante, una figura que combinaba el liderazgo político, militar y religioso en una sola persona. Estos líderes eran más que simples reyes, eran sacerdotes gobernantes que aseguraban el orden divino a través de rituales de guerra y sacrificios humanos. Su autoridad no se basaba solo en la administración, sino en el miedo, el misterio y la promesa de que, si mantenían contentos a los dioses, el mundo seguiría funcionando. Pero la lucha por el poder no se daba solo en el campo de batalla. Dentro de la élite Moche, los sacerdotes tenían un control absoluto sobre la religión, por lo tanto, sobre la percepción del pueblo. Ellos decidían cuándo y cómo se realizaban los sacrificios, quiénes eran los prisioneros que serían ofrecidos, quiénes merecían el favor de los dioses y quiénes debían ser eliminados.
En una sociedad donde el equilibrio del cosmos dependía de la sangre, la religión no era solo fe, era un sistema de control. Los guerreros, por su parte, no eran meros soldados. Su papel en la sociedad era esencial, porque sin capturar enemigos, no había sacrificios, y sin sacrificios, los dioses podrían volverse en contra de los Moche. La guerra no era solo una cuestión de conquista territorial, sino una necesidad ritual. Las imágenes en cerámica y murales muestran a prisioneros desnudos, desarmados y atados, subiendo los escalones de los templos, esperando su destino. Para los Moche, la guerra no terminaba cuando se derramaba la primera sangre en el campo de batalla, sino cuando la última gota caía en el altar de los sacrificios. Pero aquí surge un dilema intrigante. Si el poder de los Moche dependía de la sangre, de los rituales, de la guerra y la religión, ¿qué pasaba cuando los sacrificios no eran suficientes? ¿Qué ocurría si las sequías persistían, si las tormentas destruían los campos, si los dioses dejaban de responder? El problema de los Moche era que su sistema estaba basado en la fe de su pueblo. Mientras los rituales parecían funcionar, la jerarquía se mantenía intacta. Pero si el pueblo comenzaba a dudar, si la élite fallaba en asegurar el favor divino, el orden podía colapsar. Y lo más inquietante es que esto pudo haber sido exactamente lo que ocurrió. Los arqueólogos han encontrado evidencias de rebeliones dentro de los territorios Moche, momentos en los que los templos fueron destruidos y abandonados. ¿Fue una revuelta contra los sacerdotes? ¿Se volvió el pueblo contra sus propios dioses? ¿O acaso hubo una lucha interna entre facciones de poder? Si el sacerdocio era el pilar del gobierno Moche, y si su autoridad se basaba en la creencia de que podían comunicarse con los dioses, entonces solo hacía falta una cosa para que todo colapsara, que la gente dejara de creer. Tal vez los Moche no fueron destruidos por un enemigo externo, sino por la misma estructura de poder que les permitió dominar el desierto. Y cuando los dioses dejaron de responder, la sociedad que habían construido se derrumbó. En medio del árido desierto costero del norte del Perú, donde el sol castiga la tierra y las lluvias son un evento raro pero devastador, los Moche construyeron monumentos que desafiaban la lógica. No eran simples templos, sino colosales estructuras de adobe que parecían diseñadas para durar por la eternidad. Pero había un problema: el material con el que fueron construidas, el adobe, es extremadamente vulnerable al agua y al tiempo. Si sabían que las lluvias podían destruir sus templos, ¿por qué eligieron esta forma de construcción? ¿O acaso había algo más en estos templos que aún no entendemos? Las huacas del sol y de la luna son los dos monumentos más impresionantes de la cultura Moche. Son imponentes pirámides escalonadas de adobe, construidas en múltiples fases a lo largo de generaciones. La huaca del sol, la más grande de ambas, llegó a ser una de las estructuras más monumentales del mundo prehispánico, con millones de ladrillos de adobe apilados con precisión. Sin embargo, lo que más desconcierta a los arqueólogos es que parece haber sido destruida deliberadamente. Parte de su estructura colapsó de manera violenta, como si alguien hubiese querido borrar su historia. Pero si la huaca del sol es el misterio de la destrucción, la huaca de la luna es el misterio del sacrificio. Dentro de este templo, los arqueólogos han encontrado murales perturbadores, donde se representan figuras humanas con expresiones de sufrimiento, guerreros desnudos y atados, listas para su ejecución ritual. Más aún, en las excavaciones se han hallado los restos de cientos de personas, muchos de ellos jóvenes guerreros con signos de haber sido sacrificados de manera brutal. Porque los Moche construyeron un templo dedicado a la sangre y al sufrimiento. ¿Era una forma de castigo, una práctica religiosa o algo más oscuro? La evidencia sugiere que estos sacrificios no eran esporádicos. Eran rituales organizados, meticulosamente planeados y llevados a cabo en el corazón de la sociedad Moche. Las víctimas no eran simples esclavos o criminales, en muchos casos, eran guerreros capturados en combate, miembros de otras comunidades Moche que habían caído en desgracia. La pregunta es inevitable: si se sacrificaban entre ellos, ¿qué tan frágil era la estabilidad de su mundo? Uno de los descubrimientos más inquietantes en la huaca de la luna es la presencia de restos humanos con evidencias de tormento antes de la muerte. Los estudios forenses han revelado que muchos de los sacrificados fueron desangrados lentamente antes de ser decapitados. En algunas tumbas, los arqueólogos han encontrado cuerpos decapitados con las cabezas separadas de los torsos, dispuestas en formas rituales. ¿Qué creían los Moche que estaban logrando con estos sacrificios? ¿Buscaban mantener el equilibrio del cosmos, o era un acto de desesperación para aplacar fuerzas que ya no podían controlar?
Pero hay algo aún más intrigante. Entre los murales de la Huaca de la Luna se encuentra la imagen de una deidad aterradora, conocida como Aiapac, el dios degollador. Su rostro felino, sus colmillos prominentes y sus garras lo muestran como una entidad sedienta de sangre. Es representado sosteniendo cabezas decapitadas, una imagen repetitiva en el arte moche. ¿Era Aiapac un dios real, una presencia que los moche temían al punto de entregarle sacrificios constantes? ¿O era una manifestación simbólica de la brutalidad necesaria para mantener el orden? Pero la historia de estas huacas no termina con los sacrificios. También son un testimonio del colapso de los moche. Con el tiempo, las huacas fueron abandonadas, y en algunos sectores, destruidas de forma intencional. ¿Por qué una civilización que construyó estos monumentos con tanto esfuerzo decidió desmantelarlos? La respuesta podría estar en su sistema de creencias. Si los templos eran la conexión con sus dioses y estos dioses los habían abandonado, entonces destruir las huacas podría haber sido un último acto de desesperación. Una forma de romper con el pasado, de borrar lo que una vez fue sagrado cuando ya no les servía. O quizás, la destrucción no vino desde dentro, sino desde afuera. Tal vez su mundo fue sacudido por rebeliones internas, por fuerzas que ya no aceptaban la brutalidad de los sacrificios, por un pueblo que decidió que sus dioses no merecían más sangre. Si estos templos fueran capaces de hablar, ¿qué nos contarían? El arte moche es uno de los más inquietantes del mundo antiguo. No se trata de simples decoraciones o representaciones idealizadas de su sociedad, sino de escenas crudas, directas, brutales. Rostros humanos esculpidos con un realismo que perturba. Cuerpos contorsionados en medio de sacrificios. Sacerdotes sosteniendo cuchillos ensangrentados mientras la sangre gotea de sus víctimas. ¿Por qué los moche eligieron documentar su mundo con un nivel de detalle tan explícito? ¿Era arte o era un mensaje? Mientras que otras civilizaciones representaban dioses majestuosos, paisajes divinos o guerreros en poses heroicas, los moche no se preocuparon por embellecer su historia. Sus cerámicas cuentan la verdad sin filtros, prisioneros atados con la mirada perdida antes de ser sacrificados, guerreros derrotados con el rostro marcado por el miedo, sacerdotes con colmillos de felino bebiendo sangre de cráneos humanos. Cada figura, cada relieve, cada pintura, parece capturar un instante de horror y poder. Pero lo que más desconcierta es la obsesión con el sacrificio. En la iconografía moche, la sangre es el hilo conductor de todo. No solo la de los enemigos capturados, sino también la de los propios sacerdotes y guerreros. Existen representaciones de rituales donde la élite se somete a autosacrificios, perforándose la piel, derramando su propia sangre en honor a los dioses. Era un acto de devoción extrema, o una forma de demostrar su poder incluso sobre su propio cuerpo. Y luego están los rostros. En muchas civilizaciones antiguas, las esculturas y pinturas son estilizadas, genéricas, sin detalles que individualicen a sus protagonistas. Pero los moche hicieron algo diferente. En sus cerámicas, los rostros son reales. No son idealizados ni genéricos, cada uno tiene cicatrices, arrugas, expresiones específicas. Esto ha llevado a los arqueólogos a preguntarse, ¿estaban documentando personas reales? ¿Estamos viendo los rostros de sus gobernantes, de sus guerreros, de sus víctimas? Pero el arte moche no solo se encontraba en la cerámica y los murales. Su propio cuerpo era un lienzo. La señora de Cao, uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes, fue encontrada con la piel cubierta de tatuajes sagrados. Serpientes, figuras geométricas, símbolos de poder estaban grabados en su piel, como un mapa de su estatus y su conexión con lo divino. ¿Cuántos otros líderes moche llevaban estos tatuajes de poder? ¿Era un privilegio reservado para la élite, o una práctica común en toda la sociedad? Los moche no dejaron textos escritos, pero su arte habla por ellos. Sus cerámicas, sus murales y sus tatuajes son un testimonio de su cosmovisión, de sus creencias, de su brutalidad. Y lo más perturbador es que, aunque su civilización desapareció hace más de 1000 años, sus imágenes siguen resonando con una fuerza innegable. Si su arte es un mensaje para el futuro, ¿qué es lo que realmente nos están tratando de decir? En 2006, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que cambió para siempre nuestra comprensión de la civilización moche. En una tumba intacta, rodeada de riquezas y símbolos de poder, encontraron el cuerpo de una mujer que desafió todas las expectativas. Durante años, se había asumido que los moche eran gobernados exclusivamente por hombres,
que su sociedad estaba dominada por sacerdotes y guerreros masculinos. Pero la señora de Cao lo cambió todo. Su cuerpo, increíblemente bien preservado, reveló algo inesperado. Su piel estaba cubierta de tatuajes sagrados. Serpientes, arañas y figuras geométricas decoraban sus brazos y piernas, símbolos de poder que, hasta ese momento, solo se habían asociado con chamanes o gobernantes. Pero aquí surge la pregunta, si la señora de Cao tenía estos tatuajes, ¿qué rol desempeñó realmente? ¿Fue una sacerdotisa, una guerrera, una reina? ¿O acaso fue las tres cosas a la vez? Su tumba estaba llena de objetos de altísimo estatus, cetros de oro, joyas, cerámica fina, y lo más inquietante, armas ceremoniales. Todo indicaba que no se trataba de una mujer común. Los estudios de su cuerpo revelaron que murió a los 25 o 30 años, probablemente debido a complicaciones en el parto. Pero en vida, había ostentado un poder absoluto. ¿Cuántas más como ella hubo? ¿Fue la única mujer en la historia moche que gobernó? ¿O es simplemente la única que hemos encontrado hasta ahora? Hasta el descubrimiento de la señora de Cao, la narrativa predominante sobre los moche era que su sociedad era patriarcal, liderada por guerreros y sacerdotes varones. Pero su tumba demostró que las mujeres también podían alcanzar el poder supremo. Si esto es cierto, ¿por qué la historia de la señora de Cao fue borrada durante tanto tiempo? ¿Cuántos otros líderes femeninos han quedado en el olvido porque asumimos que nunca existieron? El hallazgo de su tumba no solo reescribió la historia de los moche, sino que planteó una nueva incógnita. Los murales y cerámicas moche muestran figuras de alto rango con tatuajes similares a los suyos, pero hasta ahora no sabemos si eran hombres o mujeres. Y si la señora de Cao no fue una excepción, sino una prueba de que las mujeres en moche tenían un rol más importante de lo que creíamos. Pero hay algo más. Su tumba fue sellada con extremo cuidado, como si quienes la enterraron quisieran asegurarse de que su descanso no fuera perturbado. No se trataba de una sepultura común. Todo en ella indicaba un respeto absoluto por la difunta. ¿Temían que su espíritu fuera demasiado poderoso? ¿O su linaje representaba algo tan sagrado que debía permanecer oculto? El misterio de la señora de Cao nos recuerda que la historia no siempre es como la imaginamos. A veces, una sola tumba puede cambiar todo lo que creemos saber sobre el pasado. Pero si hubo una mujer que gobernó con un poder absoluto, ¿quién más pudo haberlo hecho? Si la historia la olvidó, ¿cuántas otras líderes siguen esperando a ser descubiertas? Para los moche, la religión no era una cuestión de fe, sino de supervivencia. Su mundo estaba gobernado por fuerzas invisibles que exigían sangre, tributo y obediencia. No había opción de rechazar a los dioses. Se les debía rendir culto con sacrificios humanos, con rituales sangrientos, con ceremonias que aseguraran el equilibrio cósmico. Si los dioses no eran complacidos, el sol podía apagarse, la lluvia podía desaparecer, y el orden del mundo se desmoronaría. Pero aquí está el misterio. ¿Quiénes eran realmente estas deidades? ¿Eran simples creaciones de la mente humana, o los moche creían que estaban en contacto con algo más? El dios más temido y venerado de los moche era Aiapak, el dios degollador. Se le representa con colmillos afilados, garras de felino y una expresión feroz que infunde miedo hasta el día de hoy. Se le ve sosteniendo cuchillos ensangrentados y cabezas humanas decapitadas, como un recordatorio constante de lo que demandaba de sus seguidores. Pero, Aiapak era solo una metáfora del poder, o los moche realmente creían que esta entidad caminaba entre ellos. Las representaciones artísticas sugieren que los sacerdotes moche se disfrazaban de Aiapak durante los rituales. Llevaban máscaras con colmillos, túnicas con pieles de felino, y participaban en ceremonias donde bebían sangre en su honor. Pero lo más inquietante es que muchas de estas representaciones no muestran simplemente un sacerdote con una máscara, sino una verdadera transformación. Los ojos de los sacerdotes se vuelven inhumanos, sus bocas se alargan, sus cuerpos adoptan posturas imposibles. ¿Es posible que los rituales estuvieran diseñados para inducir estados alterados de conciencia? ¿Que los sacerdotes, en su trance, creyeran que realmente se estaban convirtiendo en dioses? Los sacrificios humanos eran la piedra angular de la religión moche. Las excavaciones en la Huaca de la Luna han revelado cientos de esqueletos de jóvenes guerreros, sacrificados en ceremonias que debieron ser aterradoras. Eran despojados de sus ropas y armas, forzados a subir a los templos, y entregados a los dioses en un espectáculo público. Sus cuerpos eran arrojados a fosas, donde la sangre se filtraba en la arena, completando el ciclo del sacrificio. Pero aquí surge una pregunta inquietante.
¿Quién decidía quién debía ser sacrificado? ¿Era el azar, el destino, o un sistema brutal de selección basado en la guerra y la traición? Las investigaciones sugieren que los sacrificados no eran esclavos ni prisioneros de guerra de otras civilizaciones, sino guerreros moche capturados en batallas rituales. Estas luchas no tenían como objetivo matar al enemigo, sino someterlo y traerlo vivo al templo. Era un sistema diseñado para reforzar la jerarquía y demostrar que el poder de los dioses estaba por encima de cualquier individuo. Pero había algo aún más perturbador en sus rituales. Se han encontrado evidencias de autosacrificios, donde los propios sacerdotes se infligían heridas, dejando que su sangre goteara en los altares. Se perforaban la lengua, los brazos, las piernas, en un acto de devoción absoluta. ¿Era este un intento de comunicarse directamente con los dioses? ¿O una forma de demostrar su poder sobre la muerte? Pero la religión moche no solo hablaba de los dioses, sino también del más allá. Se han encontrado tumbas con individuos enterrados en posiciones extrañas, como si estuvieran preparándose para un viaje. En algunas sepulturas, los cuerpos han sido desmembrados, como si el acto de ser enterrado no fuera el final, sino el comienzo de algo más. ¿Qué creían los moches sobre la vida después de la muerte? ¿Era un paraíso, una prueba, o una continuación eterna de su sistema de sacrificios? Todo apunta a que su visión del más allá no era un lugar de descanso, sino un reino tan implacable como el mundo terrenal. Un lugar donde los dioses seguían exigiendo sangre, donde los guerreros seguían luchando, donde la muerte no era un escape, sino una transición a otra forma de servidumbre divina. Pero si su religión era tan fuerte, tan arraigada en el sacrificio y la sangre, ¿qué ocurrió cuando su sociedad comenzó a colapsar? ¿Qué pasa con una civilización cuyo pilar fundamental es la violencia ritual cuando los sacrificios ya no son suficientes? Tal vez la verdadera causa de la desaparición de los moche no fue el clima, ni la guerra, ni la traición. Tal vez, simplemente, su propia religión los devoró desde dentro. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, la guerra tenía un propósito claro: conquistar territorios, someter enemigos, expandir el poder de un reino. Pero en Moche, la guerra era algo completamente diferente. No se luchaba por tierras ni por recursos. Se luchaba por sangre. No importaba cuántos murieran en el campo de batalla, la verdadera victoria ocurría después, en lo alto de los templos, cuando los prisioneros eran llevados ante los dioses. Pero aquí está el enigma: si la guerra moche no tenía un objetivo de conquista, ¿qué la hacía tan importante? ¿Por qué arriesgarse a luchar cuando el botín más valioso no era el oro ni el territorio, sino la muerte misma? Los moche practicaban la guerra ritual, un sistema de combate que no se basaba en la exterminación del enemigo, sino en su captura. A diferencia de los imperios expansivos, que sometían civilizaciones enteras a través de la fuerza bruta, los moche peleaban en un tipo de enfrentamiento estructurado, donde los guerreros luchaban cuerpo a cuerpo con el propósito de derrotar, pero no de matar. Las imágenes en cerámica y murales muestran escenas repetitivas: guerreros que vencen a sus oponentes y los despojan de sus armas, prisioneros desnudos y maniatados, sacerdotes guiándolos hacia la cima de las huacas para ser sacrificados. Esto sugiere que, más que una guerra tradicional, era un ritual altamente organizado, un mecanismo para proveer víctimas a los dioses. Pero aquí surge una pregunta aterradora: si la guerra era parte esencial del ciclo sagrado, ¿qué pasaba cuando no había suficientes enemigos para capturar? ¿Cuándo no había más prisioneros para sacrificar? Las pruebas arqueológicas revelan que los prisioneros sacrificados no siempre eran extranjeros. En muchos casos, eran moche de otros valles o incluso miembros de la misma sociedad que habían caído en desgracia. Esto indica que la guerra ritual no era solo una forma de obtener víctimas, sino también una herramienta de control social. La manera en que estos prisioneros eran tratados después de la batalla es aún más escalofriante. Eran conducidos desarmados y humillados hasta las huacas, donde se les despojaba de sus vestiduras y se les marcaba con pintura roja, como un símbolo de su condena. Luego, eran exhibidos públicamente antes de ser llevados ante los sacerdotes para su ejecución. Imagina lo que significaba para un guerrero ser capturado. No solo enfrentaba la muerte, sino la deshumanización absoluta, la pérdida de su identidad, la conversión en un simple objeto de sacrificio. Pero hay algo más extraño aún. Algunas evidencias sugieren que no todos los prisioneros eran sacrificados de inmediato. Se han encontrado restos de personas que fueron mantenidas con vida durante cierto tiempo, posiblemente en cautiverio, antes de ser llevadas al altar.
¿Qué significaba esto? ¿Eran reservados para ocasiones especiales? ¿Eran usados en rituales previos antes del sacrificio final? Pero el mayor misterio de la guerra moche es lo que sucedía después. En otras civilizaciones, la victoria traía consigo recompensas tangibles, riquezas, mujeres, esclavos. En Moche, la victoria traía el derecho a ofrecer la muerte. Para los guerreros Moche, el mayor honor no era conquistar, sino alimentar a los dioses con la sangre de sus enemigos. ¿Qué tipo de sociedad puede sostenerse sobre un sistema en el que la violencia ritual es parte fundamental de su equilibrio? ¿Qué ocurre cuando este equilibrio se rompe? Con el tiempo, el sistema de guerra ritual de los Moche comenzó a fallar. Las sequías golpearon sus tierras, los sacrificios se volvieron más frecuentes, la desesperación creció. Cuando la guerra ritual ya no era suficiente, cuando los dioses seguían sin responder, la sociedad Moche se enfrentó a una crisis sin salida. Tal vez, en los últimos años de su civilización, los guerreros dejaron de luchar para capturar prisioneros y empezaron a luchar entre ellos. Tal vez, cuando los sacrificios no lograron apaciguar a los dioses, la violencia ritual se convirtió en una guerra real. Y cuando eso ocurrió, no hubo más templos, no hubo más ceremonias. Solo quedó la muerte. Toda gran civilización se enfrenta a un final, pero pocas desaparecen sin dejar rastro. Los Moche, que dominaron la costa norte del Perú durante siglos, construyeron templos colosales, desarrollaron una religión basada en el sacrificio y crearon un sistema de guerra ritual que mantenía el equilibrio entre su sociedad y sus dioses. Pero un día, todo se desmoronó. Sus huacas fueron abandonadas, sus templos destruidos, sus rituales detenidos para siempre. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Fue la furia de la naturaleza la que los destruyó, o fueron ellos mismos quienes causaron su propio colapso? Una de las teorías más aceptadas apunta a un factor que ni siquiera los Moche podían controlar: el clima. La costa peruana es un lugar extremo, con lluvias esporádicas y largos periodos de sequía. Pero en la época final de los Moche, los registros geológicos muestran algo más: evidencia de un fenómeno climático devastador. El fenómeno del Niño, que provoca lluvias torrenciales y alteraciones en los ecosistemas, pudo haber golpeado con una fuerza sin precedentes. Donde antes había desierto, se formaron lagunas, y donde antes fluían ríos tranquilos, surgieron inundaciones que arrasaron los campos. Los canales de riego, que habían convertido el árido paisaje en tierras fértiles, quedaron destruidos en cuestión de meses. Pero lo más aterrador no fue la lluvia. Fue lo que vino después. Después de un Niño extremo, las lluvias cesaron, dejando tras de sí un desastre peor: una sequía prolongada que convirtió las tierras en polvo y dejó a la población al borde de la hambruna. Durante siglos, los Moche habían creído que sus sacrificios mantenían el equilibrio del mundo, que su sangre alimentaba a los dioses y aseguraba la estabilidad de la naturaleza. Pero cuando la lluvia no llegaba y las cosechas morían, cuando el hambre se apoderaba del pueblo, una pregunta comenzó a crecer en la mente de los sobrevivientes: ¿y si los dioses los habían abandonado? Aquí es donde las evidencias arqueológicas revelan algo aún más inquietante. En los últimos años de los Moche, los sacrificios humanos se intensificaron. Se realizaron más ofrendas, más cuerpos fueron arrojados a las fosas de los templos, más sangre fue derramada en un intento desesperado de restaurar el orden. Pero nada cambió. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Cuando un sistema de poder se basa en la fe, su mayor enemigo no es un ejército, ni una crisis política. Es la duda. El pueblo Moche, que durante generaciones había aceptado la autoridad de los sacerdotes y guerreros, comenzó a cuestionar su liderazgo. Si los dioses ya no respondían a los sacrificios, si los templos ya no podían garantizar la estabilidad del mundo, entonces, ¿para qué seguir obedeciendo? La arqueología sugiere que los últimos años de los Moche estuvieron marcados por conflictos internos. Hay signos de templos destruidos por fuego, de murales raspados como si alguien hubiera querido borrar su historia, de huacas abandonadas abruptamente. Estas no son señales de una conquista externa. Son rastros de una civilización que colapsó desde adentro. ¿Se rebeló el pueblo contra los sacerdotes? ¿Se volvió la élite Moche en contra de sí misma, luchando por el control en un momento de desesperación? La caída de los Moche no fue rápida. Fue un proceso lento, un deterioro progresivo donde cada crisis debilitó más su estructura de poder. A medida que la fe en los dioses se desmoronaba, también lo hacía la sociedad. Y sin un sistema centralizado de gobierno, sin un emperador o una capital que unificara a todos los valles,
los distintos centros urbanos fueron desapareciendo uno a uno. Pero hay algo aún más perturbador. No fueron reemplazados por otra civilización de inmediato. Cuando los arqueólogos estudiaron lo que ocurrió después de la caída de los Moche, encontraron un vacío. No hubo un imperio invasor que tomara su lugar, no hubo una cultura emergente que los sustituyera de inmediato. Fue como si el colapso de los Moche hubiera dejado un vacío en la historia, una cicatriz que tardaría siglos en cerrarse. Tal vez su sistema de creencias fue su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Mientras la religión y la guerra ritual funcionaban, su sociedad prosperó. Pero cuando el mundo dejó de responder a sus rituales, cuando la naturaleza los castigó sin razón aparente, no pudieron adaptarse. Y así, la civilización que dominó el desierto con sangre y sacrificio se convirtió en otra víctima de la historia. No por la guerra, no por invasiones extranjeras, sino por la misma incertidumbre que ha destruido imperios enteros. La duda sobre el poder, la pérdida de la fe, el colapso del orden. Pero si los Moche desaparecieron, ¿por qué su legado aún sigue vivo? ¿Qué secretos dejaron enterrados en sus templos que aún no hemos descubierto? Las grandes civilizaciones dejan rastros en la historia, pero no siempre son descubiertos por arqueólogos. A veces, los primeros en llegar a esos vestigios del pasado son los saqueadores, aquellos que buscan riqueza sin importar el conocimiento que destruyen en el proceso. Y la civilización Moche, con sus tumbas llenas de oro, cerámica de increíble valor artístico y reliquias de un mundo desaparecido, ha sido una de las más saqueadas de América. Pero aquí está el misterio. Si tantas tumbas han sido profanadas antes de ser estudiadas, ¿cuántos secretos de los Moche se han perdido para siempre? Desde tiempos coloniales, los huaqueros, término quechua para saqueadores de tumbas, han excavado las antiguas huacas en busca de tesoros. Los españoles, fascinados por el oro que los incas poseían, nunca comprendieron que el oro Moche había sido enterrado siglos antes, oculto en tumbas que nadie había abierto en más de 1000 años. Cuando el saqueo comenzó, lo hicieron sin entender el valor histórico de lo que estaban destruyendo. Joyas, diademas, máscaras de oro, todo era derretido y vendido como simple metal. Pero la verdadera tragedia es que no solo se perdieron objetos. Se perdió contexto, historia, conocimiento. En arqueología, un objeto solo tiene valor si se encuentra en su lugar original, rodeado de los elementos que lo explican. Cuando una tumba es saqueada, todo lo que podría haber contado una historia desaparece. El oro puede sobrevivir, pero la información muere. Uno de los ejemplos más famosos de saqueo en la historia Moche es la tumba del señor de Zipán, hallada en 1987 en el norte de Perú. Antes de que los arqueólogos llegaran al sitio, los saqueadores ya habían intentado profanar la tumba. Pero lo que encontraron los científicos después fue un descubrimiento sin precedentes, un gobernante enterrado con lujosas vestimentas, acompañado por sacrificios humanos, animales y ofrendas de oro y plata. Pero aquí está la pregunta inquietante. Si el señor de Zipán fue encontrado casi intacto, ¿cuántos otros gobernantes Moche fueron saqueados sin que nadie lo supiera? ¿Cuántas tumbas han sido profanadas sin dejar rastro en la historia? Las excavaciones modernas han revelado que muchas huacas muestran signos de saqueo sistemático. Hay túneles excavados a toda prisa, fragmentos de cerámica rota esparcidos sin orden, restos de cuerpos profanados en busca de objetos valiosos. Y lo más preocupante es que este saqueo no es solo un fenómeno del pasado. Aún hoy, en muchas zonas arqueológicas, los huaqueros siguen cavando en la oscuridad, vendiendo piezas en el mercado negro, destruyendo pruebas irreemplazables de una civilización que ya no puede hablar por sí misma. Pero hay otra cuestión que pocos se atreven a preguntar. Si los Moche enterraban a sus líderes con tanto oro, si sus huacas estaban repletas de tesoros, ¿es posible que aún existan tumbas ocultas esperando ser descubiertas? Los arqueólogos creen que sí. Aunque muchas tumbas han sido saqueadas, hay evidencia de que algunos entierros permanecen intactos, protegidos por la misma arena del desierto que cubrió las huacas durante siglos. Y si se encuentran, podrían revelar aspectos de los Moche que aún desconocemos. ¿Cómo eran realmente sus rituales funerarios? ¿Qué relación tenía el poder con la muerte? ¿Se enterraban solo con oro, o con conocimientos prohibidos que nunca debieron ser revelados? El saqueo de las tumbas Moche ha sido un golpe devastador para la historia, pero también ha dejado una lección. Cada pieza vendida en el mercado negro, cada máscara arrancada de su tumba, nos recuerda que el pasado es frágil, que la historia puede desaparecer en un instante si no la protegemos. Pero si aún quedan tumbas sin descubrir,
si los secretos de los moche siguen enterrados en la arena, ¿qué encontraremos cuando finalmente las abramos? ¿Y estamos preparados para las respuestas que puedan revelar? Las civilizaciones pueden desaparecer, pero su esencia nunca se extingue por completo. Algo de los moche sigue vivo en la cultura peruana actual, en las tradiciones que han sobrevivido al paso de los siglos, en las costumbres que, sin que muchos lo sepan, tienen raíces en aquel misterioso pueblo que dominó la costa del Perú con sangre y rituales. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo puede una civilización que no dejó escritura haber influenciado tanto el mundo que vino después? ¿Cómo un pueblo desaparecido hace más de 1000 años sigue presente en la identidad de los peruanos? El arte moche, con su realismo perturbador y su iconografía llena de simbolismo, sigue resonando en la cultura contemporánea. Muchos de sus motivos se han integrado en el arte popular de las regiones norteñas de Perú, en las cerámicas, textiles y diseños que aún se producen hoy en día. Las imágenes de guerreros, chamanes, dioses y escenas de sacrificio que aparecen en los murales de la Huaca de la Luna tienen ecos en las festividades y en la iconografía popular. Pero lo más fascinante es que la influencia de los moche no es solo visual. En el norte del Perú, muchas comunidades aún practican rituales que parecen estar inspirados en los antiguos ceremoniales moche. Existen festividades donde se rinde tributo a los dioses del agua y de la tierra, donde la relación entre la naturaleza y lo sagrado sigue marcando el ritmo de la vida. ¿Es posible que algunas de las creencias religiosas de los moche nunca se hayan extinguido del todo? Que, de alguna manera, su cosmovisión haya sobrevivido en los mitos y leyendas de las comunidades que habitan sus antiguos territorios? Los sistemas de irrigación construidos por los moche, una de sus grandes proezas, aún se utilizan en muchas zonas agrícolas de la costa peruana. A pesar de los siglos transcurridos, sus canales siguen transportando agua a los campos, recordándonos que su conocimiento de la ingeniería hidráulica no solo era avanzado, sino duradero. Y luego está la gastronomía. Los moche fueron grandes pescadores y agricultores, y muchos de los ingredientes y técnicas que usaban en su cocina siguen siendo esenciales en la comida peruana moderna. El ceviche, uno de los platos más emblemáticos del Perú, tiene raíces en la dieta moche. Se sabe que ellos preparaban pescado fresco marinado en jugo de tumbo, un fruto ácido similar al maracuyá, una técnica muy parecida a la que se usa en la actualidad. Pero hay algo aún más misterioso. En el folclore del norte del Perú existen relatos de seres sobrenaturales, dioses antiguos, espíritus que habitan las montañas y el mar. Algunos de estos mitos recuerdan demasiado a las figuras de Aiapac y otras deidades moche. ¿Es posible que estos mitos sean ecos distorsionados de la antigua religión moche? ¿Que las historias sobre dioses antiguos que exigen tributo sean una memoria ancestral de los sacrificios que se realizaban en las huacas? Los moche pueden haber desaparecido, pero su legado nunca se esfumó por completo. Está en el arte, en la tradición oral, en la arquitectura que aún moldea la vida en el norte del Perú. Y tal vez, si sabemos dónde buscar, aún podamos encontrar fragmentos de su sabiduría escondidos en la cultura contemporánea. Pero si su influencia aún persiste después de más de 1000 años, cuánto más de su legado sigue esperando a ser descubierto. Los moche desaparecieron hace más de 1000 años, pero su historia aún no ha terminado. Cada año, arqueólogos descubren nuevas pistas sobre su mundo, revelando fragmentos de una civilización que sigue desconcertando a los expertos. Lo que creíamos saber sobre ellos cambia constantemente, y lo que aún no sabemos podría ser aún más asombroso. Pero aquí está la gran pregunta: ¿qué más queda por descubrir? ¿Es posible que el mayor secreto de los moche aún permanezca enterrado en la arena del desierto? Uno de los hallazgos más sorprendentes en las últimas décadas ha sido la tumba del señor de Zipán, descubierta en 1987. Este entierro real, intacto y repleto de objetos de oro, cambió nuestra percepción del poder moche. Antes de este hallazgo, se pensaba que los moche no tenían gobernantes centralizados, pero la magnificencia de su tumba sugiere lo contrario. ¿Fue el señor de Zipán un rey absoluto o solo uno de muchos líderes regionales? ¿Cuántas otras tumbas de gobernantes moche siguen esperando a ser encontradas? En los últimos años, las excavaciones en la Huaca de la Luna han revelado nuevos murales con representaciones de dioses y rituales que antes no conocíamos. Estos frescos, increíblemente bien conservados, muestran escenas de sacrificios y ceremonias que podrían ayudarnos a comprender mejor su religión. Pero lo más inquietante es que algunos de estos murales parecen describir eventos catastróficos, posiblemente relacionados con los cambios climáticos que devastaron su civilización.
¿Es posible que los moche hayan dejado advertencias en su arte? ¿Que sus murales no solo fueran representaciones de su mundo, sino un mensaje para el futuro? Otro descubrimiento reciente ha sido el de un complejo sistema de canales y reservorios en el Valle de Moche. Estos sistemas de riego muestran un nivel de sofisticación que rivaliza con el de civilizaciones posteriores como los incas. Pero lo más desconcertante es que algunos de estos canales parecen haber sido cerrados o destruidos intencionalmente. ¿Fue esto parte del colapso de los moche? ¿Fue un acto de sabotaje durante una rebelión? ¿O fue un intento desesperado de controlar un desastre ambiental que ya no podían evitar? Lo que es innegable es que los moche aún tienen mucho que revelar. Sus templos, tumbas y artefactos siguen contándonos historias que desafían lo que creíamos saber. Y cada nueva excavación nos acerca un poco más a la verdad de su mundo. Pero hay algo más que no podemos ignorar. A pesar de todos los avances en la arqueología, muchas de las preguntas más importantes sobre los moche siguen sin respuesta. ¿Por qué su sociedad colapsó realmente? ¿Cuántos líderes como la señora de Cao existieron y cuántos aún están enterrados bajo la arena? ¿Qué significan realmente las figuras de Aiapak y los dioses que aparecen en sus murales? ¿Es posible que su cosmovisión aún nos falte por comprender? Y quizás lo más inquietante de todo, si los moche lograron construir una civilización tan poderosa sin escritura, sin una capital centralizada y sin un ejército permanente, ¿qué otras sociedades antiguas podrían haber existido y haberse perdido sin dejar rastro? El misterio de los moche aún no está resuelto, y mientras sus ruinas sigan ocultando secretos, su historia seguirá viva. ¿Estamos preparados para las respuestas que aún nos faltan por descubrir? Los moche no fueron un imperio tradicional. No dejaron palacios de piedra como los incas, ni construyeron ciudades que resistieran el paso de los siglos. No tenían escritura, por lo que no conocemos sus relatos en primera persona. No fueron conquistados por una civilización extranjera, ni dejaron registros de una guerra final. Y sin embargo, su legado sigue vivo en el desierto del norte del Perú, esperando a ser comprendido. Pero aquí está el enigma. ¿Por qué su historia fue olvidada durante tanto tiempo? ¿Por qué, si fueron una de las civilizaciones más sofisticadas de América, su nombre sigue siendo desconocido para muchos? Los moche crearon un sistema basado en la religión, el sacrificio y la guerra ritual. Para ellos, el poder no era solo una cuestión política, sino un acto de devoción hacia dioses que exigían sangre a cambio de estabilidad. Sus templos se convirtieron en escenarios de ofrendas humanas, sus murales narraron la lucha entre el orden y el caos, y sus guerreros pelearon no para conquistar territorios, sino para capturar prisioneros que alimentarían el ciclo del sacrificio. Pero cuando los dioses dejaron de responder, cuando las lluvias destruyeron sus ciudades y las sequías arruinaron sus cosechas, su mundo se vino abajo. Sus creencias fueron puestas a prueba, y cuando el pueblo dejó de confiar en sus sacerdotes, el sistema colapsó. Tal vez hubo rebeliones. Tal vez la élite perdió el control. Tal vez, simplemente, los moche comprendieron demasiado tarde que su civilización se basaba en un equilibrio que ya no podían sostener. Pero si desaparecieron, ¿por qué su influencia sigue presente en la cultura peruana? ¿Qué es lo que realmente sobrevivió de los moche hasta nuestros días? Su legado está en el arte, en las tradiciones que aún se practican en el norte del Perú, en las leyendas que hablan de dioses antiguos que exigen tributo. Sus técnicas de irrigación aún se usan, su iconografía sigue inspirando a los artesanos, y sus rituales de guerra y sacrificio continúan despertando más preguntas que respuestas. Los moche fueron olvidados por la historia durante siglos, pero ahora, poco a poco, su voz vuelve a escucharse. Cada tumba descubierta, cada templo excavado, cada fragmento de cerámica encontrado nos acerca más a la verdad de quiénes fueron. Pero la pregunta final es la más inquietante de todas. Si aún nos quedan tantos misterios por resolver sobre los moche, ¿qué otras civilizaciones perdidas están esperando a ser descubiertas? Tal vez su historia no terminó con su desaparición. Tal vez, aún hoy, seguimos desenterrando fragmentos de una verdad que la historia intentó ocultar.